Muy bien, hermanos, buenos días a todos, que el Señor los bendiga. Estamos en esta serie de enseñanzas que tienen que ver con la Iglesia y el Espíritu. Habíamos ya estudiado, ¿no?, en las Escrituras la obra del Espíritu en el creyente, de manera individual, pero también lo que estamos viendo es la obra del Espíritu Santo en el conjunto de creyentes, ¿no? Es el Espíritu Santo obrando en la iglesia local, como la nuestra. Y como bien vamos a ver ahora, esto se ve en el libro de Apocalipsis, ¿no? Y bueno, lo que habíamos visto, vamos a hacer un pequeño repasito, es el Espíritu forma la iglesia. Tenemos algunos pasajes que ya ustedes lo tienen. 1 Corintios 12, 13 y 27. El Espíritu Santo establece la paz. En Efesios capítulo 4, versículo 3. Es decir, que el Espíritu Santo, Él establece la paz. Es una paz que es por naturaleza. Y se nos exhorta, en ese versículo el apóstol Pablo nos exhorta a cuidar esa paz, a vigilar por la paz que el Espíritu establece. No tenemos que trabajar por la paz y decir, hacer cosas por la paz, programas por la paz en la iglesia. El Espíritu es el que establece la paz. Y nuestra responsabilidad como miembros del cuerpo de Cristo es ser solícitos en guardar esa paz. ¿Sí? Vamos a leer el versículo ese. Vamos a Efesios 4:3, Kiki, por favor. Dice solícitos ahí, ¿no? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Bueno, ahí es donde o sea, la paz se define. El Espíritu es el que forma la iglesia, Él establece, Él une, Él liga, mediante la paz, que es un fruto del Espíritu. El Espíritu es gozo, es amor, gozo, paz. Amor, gozo, paz. Y sabemos, ¿no?, que la paz es un fruto que el Espíritu otorga. Es el fruto del Espíritu Santo, la paz. Entonces, la unidad viene, el Espíritu establece esa paz, esa unidad, por medio de la paz, y nosotros como creyentes tenemos la responsabilidad de ser solícitos en guardar esa paz que el Espíritu establece. A veces los cristianos dan una interpretación equivocada en cuanto a, es decir, al estar mal definido, podemos definir los términos bíblicos, por lo tanto no se llega a algo consumado. Por eso es muy importante la teología correcta. Es decir, la teología correcta es importante y la doctrina correcta es importante. Porque si no tenemos la doctrina correcta, la teología correcta, ¿qué va a suceder en la práctica? Es decir, esa paz, esa unidad no puede establecerse, porque estamos como que poniendo, si bien alguna pieza necesita un tornillo, estamos poniendo el tornillo, la pieza necesita el tornillo, por ejemplo, de roca fina, y le queremos meter el tornillo roca gruesa, y ahí estamos peleando, ¿no? El problema es que está poniendo el tornillo equivocado. Entonces todo lo que se tiene que llevar a la práctica, es decir, se distorsiona. Esa paz nunca aparece, nunca se establece, porque las cosas están distorsionadas, no están puestas en la perspectiva correcta. Entonces, ¿cuál es la perspectiva bíblica correcta, bien definida? ¿Cuál es la teología correcta y cuál es la doctrina correcta? Que el Espíritu es el que establece la paz. No la establecemos nosotros, no la creamos nosotros, ni porque no tiene que ver por ningún programa que podamos hacer, no tiene que ver por ninguna actividad que podamos hacer, ¿no? Y vemos muchas iglesias que están muy equivocadas en estos conceptos, muy equivocadas en estos conceptos. Y hacen, bueno, y hagamos esto para Estados Unidos, y hagamos esto, y lo que se ve es que la paz y esa unidad nunca es establecida.
Porque estamos anteponiendo nuestras propias cosas antes que el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo la establece en medio de nosotros? Solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz. Dice la unidad de qué? Del Espíritu. La unidad del Espíritu. La unidad que el Espíritu produce. Pero ¿cómo la tomamos y cómo realmente disfrutamos de esa paz en medio nuestro? ¿Cómo es? ¿Cómo es que yo puedo llegar a disfrutar esa paz con Helio? Podemos disfrutar de una paz mutua, una paz, ¿por medio de qué? ¿Mediante qué? ¿Mediante qué? Bárbaro, tomamos esa paz, pero ¿mediante qué? Mediante la fe. Todas las gracias, todas, se reciben mediante la fe. Punto. El Espíritu es por gracia. ¿Mediante qué? La fe. Camino en Cristo, vivo en Cristo mediante la fe. Sé que el Espíritu Santo mora en mí por la fe. Yo sé que yo no vi el Espíritu Santo entrando en mi interior. ¿Se dan cuenta? Pero ¿cómo lo sé? Porque lo dice la palabra de Dios. Pero hay un punto fundamental que tiene que ver con lo experimental. Mediante la fe. Sabemos que el mundo fue creado por Dios y constituido por Dios por la fe. No lo vimos a Dios creando. Ninguno de nosotros vio a Dios creando el mundo. ¿Por qué lo sabemos? Muy bien, porque lo dice la Escritura, pero lo que da la característica, digamos, ¿cómo podemos decirlo?, experimental de conocimiento o de ciencia, es la fe. La fe nos transporta, la fe en Dios, la fe en Jesucristo, nos transporta a hacer que esa realidad sea en mí una consumación. Nos sentimos realmente por la fe, mediante la fe, es decir, todas esas cosas son consumadas en uno, es decir, yo veo el mundo creado y la fe es lo que me permite tener esa certeza y seguridad. A eso me refiero, porque eso es la fe, ¿no? La fe que dice que es la certeza, la seguridad, de lo que se espera, de la realidad de lo que no se puede ver. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿es una experiencia verdaderamente en ustedes real eso? El hecho de decir que Dios, tomamos la palabra de Dios por la fe. Es así porque Dios lo dice. Pero la fe es lo que me transporta a ver esa verdad plasmada. ¿Es una experiencia de vida de ustedes? A no ser que estén viendo una vida religiosa. ¿Pueden ver? Entonces, no nos equivoquemos. No erremos. ¿Vieron muchas partes donde el Señor Jesús dice, venían los religiosos, sí, porque esto y esto, y Él le dice, erráis en las Escrituras, erráis. Y si nosotros erramos en las Escrituras, todo se empieza a desvirtuar. Por eso la teología tiene que ser la correcta. Hoy estamos viviendo tiempos donde, como que bueno, vos crees aquello, está bien, y aquella tiene su doctrina, está bien, bueno, y siguen adelante. Hoy estamos viendo, me da esa sensación a mí, ¿no? Yo cada vez que hablo con algunos cristianos, bueno, lo que pasa es que sigue allá, y bueno. La pregunta es, ¿qué es lo que piensa Jesús de esto? ¿Qué es lo que piensa Él? El punto es ese, en definitiva, ¿qué es lo que piensa Jesús? En toda esta historia, en la cual los cristianos muchas veces estamos involucrados. Tenemos que ponernos a pensar, ¿qué es lo que Jesús piensa? Es como que, bueno, tenemos que aceptar todo, ¿no? Las cosas se rollan, bueno, sí lo que nací, y bueno, y seguimos adelante, y no nos preguntamos qué es lo que verdaderamente piensa Jesús. A muchos hermanos yo le he hecho esta pregunta. Hermano, muy lindo todo. ¿Qué piensa que es el Señor de esto? Por eso estudiar las iglesias de Apocalipsis fue fundamental para nosotros. Mirarnos en ese espejo. Y seguramente toda iglesia local seria debe mirarse en ese espejo.
Toda iglesia local debe mirarse en el espejo de las iglesias de Apocalipsis porque para eso está. Y hacer los cambios necesarios. ¿Por qué? Porque en nuestra opinión, como nuestro hermano predicó el domingo, hace unos domingos atrás, en nuestra propia opinión, eso no es para nada sabio apoyarnos en nuestra propia opinión. Y hoy vemos iglesias fundamentadas en sus propias opiniones. Bueno, nosotros no seamos nosotros, como iglesia local. Una iglesia que se apoya en sus propios criterios personales de cada uno. ¿Se dan cuenta? Entonces, la doctrina correcta es que el Espíritu establece la paz. No la establecemos nosotros. No podríamos. Seríamos una olla de grillos si eso no fuese así. ¿Cómo el Espíritu Santo mantiene la iglesia unida? Por el vínculo de la paz. El lazo de la paz. El nudo de la paz. El vínculo es eso. Es un nudo, es una cuerda que ata algo. Eso es un vínculo. Yo hice un paquete y lo até con una cuerda, entonces ese vínculo mantiene el paquete en su lugar y las cosas en su lugar, ¿no? Bueno, el Espíritu establece. Entonces nosotros por la fe, ¿se dan cuenta? Nosotros por la fe nos ponemos en el Espíritu. Y por la fe, el Espíritu va a establecer la unidad mediante la paz. Así funciona. Sabemos muy bien, ¿no?, que un motor tiene... Yo siempre digo, ¿no?, para arreglar algo, primero debes saber cómo funciona. Si algunos decís, yo que hago service de distintas cosas, por ejemplo, de todos los sistemas yo hago service de todos los sistemas de descarga de inodoro, válvula tecla, válvula de hoja, mochila, depósito, y uno tiene que, para hacer un service, reparar las cosas, debe saber cómo ese sistema funciona. Primero, a ver, ¿cómo funciona? Se va a una escuela, se aprende, por ejemplo, FB, que es la que lo fabrica el producto, ellos hacen clases donde ellos enseñan cómo reparar su producto, y te enseñan cómo funciona el producto, y en base a cómo funciona, viene la reparación. Si yo no sé cómo funciona, me va a ser mucho más difícil poder llegar a repararlo. Por eso, el maestro cristiano es fundamental. Por eso, ¿vieron la función del maestro? La función del maestro es esta, es decir, él toma la palabra, explica la palabra y enseña cómo se aplica eso, para que eso tenga haga el efecto que Dios quiere que haga. Por eso los maestros son fundamentales en las iglesias. No pueden faltar, tiene que haber. El Espíritu Santo tiene que establecer maestros en la congregación, tiene que establecer pastores. Por eso, y muchos de los problemas que vemos en las iglesias, tenemos una denominación que no tiene pastores en sus iglesias. No sabemos por qué. Ha costado mucho establecerlos, sea por oficio, sea por don. No. Hay algo que... Entonces, es una iglesia, como Tito, como el apóstol Pablo dice a Tito, ¿no? Te puse en Creta para que corrigiera lo deficiente. Y esto lo aprendimos, ¿no?, del maestro pastor Caraballosa, donde él, enseñando la carta de Tito, explica este punto. Corregir lo deficiente. Y en el contexto vemos que eso deficiente era que se tenía que establecer pastores. Porque era un grupito de hermanos reunidos ahí, decía el hermano. ¿Qué era esa congregación? Un grupo de hermanos reunidos, no tenía pastores. Y uno va empezando a entender y a comprender que muchas de estas denominaciones, que no conocemos bien las razones, por qué no tienen, no en cada iglesia local tienen un pastor, sino que hay un grupo de pastores que están en un X lugar, y conocemos a muchos que dicen, bueno, mis pastores. Ellos le están diciendo a su congregación, un misionero le dice a su congregación, porque mis pastores, porque mis ancianos, mis ancianos. Es medio raro todo, ¿no? Pero bueno, cada iglesia local debe tener sus pastores, no solo un pastor.
al mínimo 2 pastores. ¿Por qué? Porque un pastor se puede convertir en un, ¿cómo se llama? En su iglesia se puede convertir en un clan, es su clan. Uno desbalancea o balancea al otro. ¿Se dan cuenta? Era cuando pasaba con los apóstoles también, ¿no? Los apóstoles, había que haber otros que pudieran interpretar lo que seguramente lo que decía ese apóstol venía de Dios. No era que estaba el apóstol y hablaba solo, no. Otro tenía que decir, bueno, ¿es palabra de Dios o no? Esto es por la condición del ser humano, ¿no? Que a veces, bueno, gobierna la iglesia, establece la paz y sabemos cómo la paz debe ser establecida y cómo la paz tiene que ser establecida en nuestra congregación, y no busquemos atajos, porque no vamos a lograr la paz tan deseada y la unidad tan deseada. La unidad es establecida por el vínculo de la paz. La unidad del Espíritu establecida. ¿Ha quedado claro esto? Clavé bien hasta acá. Establecida por la paz que el Espíritu Santo produce en medio de nosotros. Bien. Doctrina fundamental, como dice nuestro hermano Pérez Millo. Bueno, establece la paz, gobierna la iglesia, vimos eso, 13.2 de Hechos, 20.28. Ahí en Hechos 13.2 vemos, ¿no?, a Pablo y a Bernabé, que son apartados, que el Espíritu Santo aparta para la obra que Él determina. Él gobierna, Él establece, el Espíritu Santo. Él está gobernando. En un país está el Estado. No tenemos que confundir gobierno con Estado, porque a veces se confunde eso, ¿no? El gobierno no es el Estado. El gobierno administra, gobierna los recursos de ese Estado. ¿Cuáles son los recursos de ese Estado? Minería, petróleo, el gas, todo el ganado, la pesca, es decir, todos los recursos que el país da, el gobierno lo toma y lo tiene que administrar. Por eso cuando hay un presidente, el presidente es un administrador. Por eso en Estados Unidos se usa mucho esta palabra. Ellos dicen la administración Obama, o la administración Bush, o la administración quien sea, porque es un administrador. Podemos decir acá también la administración, malísima administración, de nuestra señora presidenta Cristina. ¿Por qué? Bueno, no se puede gastar del Estado 3 millones de pesos, darle 3 millones de pesos a un tipo, ¿te das cuenta? La administración del Estado. 3 millones de pesos a un tipo, creo que no. Creo que ningún administrador serio daría 3 millones de pesos en un festival a un tipo por cantar 3 canciones. No sé de quién de acá, si tuviera, daría eso, ¿no? Y otros cuantos millones más, no sé quién más. Y así montones de cosas. Un buen administrador no gasta, o sea, $50.000 o no sé, $150.000 en llevarse, en movilizar un avión como el Tango 01 para llevar de repente su diario porque no le gusta, se ve que no le gusta leerlo por internet, sino que entonces $50.000 de ida y $50.000 de vuelta. Hagan la cuenta. Un buen administrador de los recursos del Estado no toma de repente el avión presidencial, que muchos dijeron que le iban a vender, iban a gastar la plata, ¿me das cuenta?, para llevar a su hija al cumpleaños de 15. Ningún buen administrador, porque esos 3 millones, y sumemos, van a faltar de algún lado. Pueden faltar en la seguridad, pueden faltar en la salud, ¿se dan cuenta? Un buen administrador dice, para yo voy a gastar 3 millones para que cante parece un gallo mojado. ¿Se dan cuenta? No, voy a dar esos 3 millones, lo voy a poner, a ver, en aquel hospital. No es así. Entonces, el que gobierna, entonces a la hora de votar, son todas las cosas que el ciudadano que vota debe observar y mirar. Sí, a ver, necesitamos que todos los, o sea, un buen administrador que administre bien todos los recursos del país. Eso es lo que necesita la Argentina, hasta ahora no ha tenido, ¿no? Con todos los recursos de un país maravilloso como es la Argentina, de todos los recursos, los climas que tiene, nieve, querés ir a la nieve, tenés nieve, querés el mar, tenés mar, querés bosque, tenés bosque, tenés lago, que tenés lago, ¿se dan cuenta? Querés ir a la Antártida, te vas a la Antártida, ¿se dan cuenta? Es un país, el segundo país más importante de Latinoamérica, de Sudamérica, perdón. Primero Brasil, sigue la Argentina.
Y un país, ¿qué problema ha tenido este país? Malas administraciones. Porque tiene todos los recursos para ser un país, decir, ¿bien o no? ¿Los tiene o no los tiene en Argentina? La pregunta es, ¿se las tiene o no las tiene? Las tiene. Las tiene. Usted tiene una semilla donde la tire, en su terraza, y le va a salir un limonero, le va a salir Otros países no tienen esos recursos. No los tienen. Una de las mayores reservas de agua mineral, ¿dónde está? En este país, dividida entre Chile y lo que es la Argentina. Los hielos continentales, la mayor reserva de agua dulce del mundo. Bueno, de eso se trata todo. Bueno, en la iglesia, en lo espiritual, es exactamente lo mismo. Los recursos, es decir, dejar que el Espíritu Santo que gobierna, que debe gobernar la iglesia, permitirle eso. No ser como esa iglesia, no, la Odisea era. ¿Se acuerdan? La Odisea. Esa parte donde todos utilizan mal la palabra, donde se piensa que él está hablando, lo usa mucho para la evangelización, aquel que me abre la puerta, yo voy a entrar a él, y bueno, se puede usar, pero no es lo que está diciendo ahí. Ahí lo que está diciendo de que todos estaban adentro de la iglesia haciendo sus propias cosas, y el Señor de la iglesia estaba afuera golpeando la puerta. ¿Se dan cuenta? Y fíjense con toda su paciencia, siendo Señor, golpeando. Y aquel que me deja entrar, ¿no? Aquel que me deja entrar, yo entraré y voy a hacer con él. Estaban ahí adentro. Bueno, no seamos ese tipo de iglesia. Entonces el Espíritu Santo, si queremos tener éxito, en todo sentido espiritual, de lo que fuere, nosotros como iglesia local, necesitamos que el Espíritu gobierne la iglesia. Eso es lo que vimos, ¿no? 20:28 también anoten de Hechos, 20:28. Hace de la iglesia su morada, su templo. Fíjense, ¿no? Fíjense, el Señor se digna en cada iglesia local y también en la universal a hacer su templo, venir y morar junto con nosotros. ¿Qué es lo que va a suceder cuando Dios cree el nuevo mundo y la nueva tierra que esperamos? Él va a crear un nuevo mundo, Él va a crear un nuevo cielo, donde va a morar la justicia. Dice que Él va a ser nuestro Dios y que Él va a estar en medio nuestro. Eso es lo que nos espera a los cristianos. ¿Se dan cuenta? Debemos vivir a la luz de eso también. Dice que Él va a crear un mundo nuevo, va a destruir Hablaba con uno de los Greenpeace, ¿no? O me llaman por teléfono celular y bueno, estamos queriendo salvar toda la inundación que hubo en Chubut, toda la deforestación que hubo en Chubut, y necesitamos recaudar dinero. Y le digo, sí, mirá, está muy bien, le digo, bárbaro, ¿no? Pero mirá, nosotros los cristianos, siempre uno debe poner a qué pertenece, ¿no? No negar al Señor Jesucristo. Bueno, ahí está. Dice que este mundo es descartable. Su palabra, y yo como cristiano sabemos, porque la palabra de Dios dice que este mundo es descartable y Dios va a crear, lo maldijo Dios y Dios va a crear un mundo nuevo y un cielo nuevo. ¿Estamos de acuerdo que hay que cuidar las cosas y administrarlas? Pero hay que usarlas también. No estamos hablando que quememos todos los montes, ¿no? Pero hay que usar responsables, pero hay que usarlo todo. Quizás debamos analizar todo ese tipo de cosas. Los impactos ambientales y todo lo que genera, como lo que está pasando en San Juan, ¿no? Una minería a cielo abierto que también está haciendo el oro. No sabemos nada de ese oro, ¿no? La sociedad no sabe nada de ese oro. ¿Qué se está haciendo con todo ese oro? Se lo están llevando todo, pero bueno, queda una partecita para algo de San Juan. ¿A qué precio? ¿Se dan cuenta? Pero ¿alguna vez ustedes escucharon a ver quién habla del oro? El presidente dijo, bueno, ¿saben lo que estamos haciendo con el oro? Y ¿qué se va a hacer con el petróleo que se encontró en Vaca Muerta? Tiene que informarse eso al pueblo. Se tiene que informar qué se va a hacer con eso. Ciudadanos, el país Uruguay es un país mucho más serio que este. ¿Saben? Uruguay es un país muchísimo más serio que este, en el que vivimos nosotros. Porque ¿saben qué? Cuando propusieron privatizar todo en el Uruguay, los teléfonos y todos los recursos de Uruguay, llamaron al pueblo a ver qué quería hacer el pueblo. Dijeron, bueno, ¿privatizamos o no privatizamos? Al pueblo.
Entel, allá es la empresa de teléfono uruguaya que sigue siendo estatal. ¿La privatizamos o no? Yo me acuerdo de eso. Y hablaba con los uruguayos en cuanto a eso, ¿no? Y los uruguayos creo, no. La Entel es de los argentinos, de los uruguayos. Y no la privatizaron. ¿Se da cuenta? Es un país serio. Pidieron al pueblo. No es que, como algunos presidentes no agarraron y bueno, hacemos desastres. Consultaron al pueblo. Y eso no está mal. Hay que consultar al pueblo. Y el pueblo va a decidir qué quiere hacer. Y el pueblo va a ser responsable después por lo que va a hacer con las cosas del Estado. Lo mismo pasó con uno de los bancos. Hay un banco que dijo, bueno, Uruguay no es rentable para nosotros. En Uruguay. El Surrance, no sé qué banco. Muy bien, el gobierno dijo, usted llame a todos sus clientes, devuelva su dinero, devuelva todo lo que te interesa, todo lo que sea, y vaya a hacer. Porque Uruguay no es rentable, no sé, pusieron en el diario, llamaron a todos sus clientes, que vaya a retirar su dinero, que vaya a retirar sus ahorros, lo que sea, que el banco sigue. Acá no se hizo eso. ¿Se dan cuenta? Bueno, a esas cosas nos referimos a la hora de votar, una de tantas cosas que nos referimos a la hora de votar, o de que vota, ¿no? A un presidente o quien sea. Todas esas cosas, es una conglomeración de cosas, seguridad, salud, delincuencia, droga, tienen que ver todo, es decir, todo el país en su conjunto. Entonces, tienen que aprender el ciudadano, todas esas cosas. Bueno, en ese sentido, los uruguayos son, en base a los recursos que tienen, son decir, más maduros en ese sentido. No perfecto, pero bueno. Bueno, entonces, en lo espiritual debemos hacer exactamente lo mismo. Permitir que el Espíritu Santo sea el que gobierne. ¿Y ustedes qué creen? ¿Qué creen? Si el Espíritu realmente nos gobierna, y permitimos que el Espíritu nos gobierne, bueno, eso está garantizado todo lo que se puede llamar éxito, ¿no? Bueno, hace de la iglesia su morada, da sus dones a la iglesia, 1 Corintios 12:11. Lo que vamos a ver ahora es que el Espíritu habla a la iglesia. Y el Espíritu provee para el crecimiento. Como un padre, el Espíritu no provee para su familia, provee para el bienestar. Es así. Bueno, vamos a este punto. El Espíritu habla a la iglesia. El Espíritu habla a la iglesia. El Espíritu Santo se comunica con la iglesia. Entonces, ¿qué se cree? ¿Qué se creen ustedes? ¿Ustedes creen que el Espíritu habla? ¿Nos ha hablado el Espíritu con nosotros como iglesia local? ¿O no? ¿Hemos experimentado y escuchado su voz? ¿O creen que no? El Espíritu es mudo. Para algunas denominaciones el Espíritu está mudo. Simplemente dejó la Escritura y no se comunica. O sea, por supuesto que fundamentalmente el Espíritu Santo se comunica a través de la Escritura y no solo a través de la Escritura. Vamos a Apocalipsis, capítulo 2. Ahí hay 7 casos, 7 versículos, donde el Espíritu habla a la iglesia, habla a estas 7 iglesias en particular. Ustedes se van a dar cuenta que el Espíritu a cada iglesia local, a estas 7 iglesias locales, en realidad sabemos que en esa región, en Asia, no habían 7 iglesias, o sea, vemos las 7 iglesias de Apocalipsis, pero en total, en esa región, eran 14 congregaciones que estaban repartidas en Asia Menor, ahí en esa zona. Pero el Señor le habla a 7, hay una razón por qué a 7. En un momento creo que lo estudiamos, ¿no? Porque toma estas 7 como modelos. Él toma 7 iglesias como modelos de una iglesia. El número 7 sabemos que es un número perfecto, ¿no? En la Biblia. No estoy enseñando numerología. Es un número perfecto. Toma 7 iglesias y las pone como modelo. Para que todas las demás iglesias se hagan el reflejo ahí. Por eso es fundamental. Que cada congregación se mire en el espejo. Nosotros nos hemos mirado en ese espejo. Y tenemos que volvernos a mirar en el espejo. Y seguir mirando en el espejo. Como ahora nos estamos mirando en ese espejo.
Fíjense en que el Espíritu se dedica a cada iglesia en particular. Vamos al versículo 7. Dice 2:7. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, porque el Espíritu habla a la iglesia local. Por ejemplo, todavía hoy día el Espíritu habla. El mensaje que el Espíritu comunica puede ser un mensaje de aliento. Puede darnos el Espíritu Santo un mensaje de aliento, como sabemos que Él es el consuelo o el consolador. Puede ser un mensaje de arrepentimiento, el Espíritu habla de arrepentimiento, hay cosas que quizás tenemos, de las cuales debemos arrepentirnos, y la iglesia debe arrepentir. A trabajar. Cuando yo preparaba esto me acordaba del hermano, ¿no? Que él hace la broma, ¿no? Que yo siempre decía, bueno, no lo digo más, pero decía. Trabajemos, hermano. ¿Cómo era, Elio? Decílo vos, que labura. No. O sea, ¿cómo lo decía yo? Pues no usabas esa manera. A trabajar. Hay que trabajar, hermano. A trabajar. A trabajar, hermano. A veces el Espíritu Santo nos llama al trabajo. Porque la iglesia tiende a, ¿no? A que hace un poquito media pachorronga, el Espíritu Santo. O lo que puede suceder también, es de que tomamos otras responsabilidades que tienen que ver, que son seculares, mundanas, y eso resta al trabajo que se debe hacer prioritario en la iglesia. Por ejemplo, yo vivo de mi trabajo, gracias a Dios, y voy a decir lo que dice el apóstol Pablo: mis manos me sirven, y doy gracias a Dios por eso. Dios me ha bendecido con el trabajo, ya hace muchos años, mi oficio, pero eso es secular, es para la vida, el mantenimiento de mi familia y de la vida. Y bueno, trato de que eso no me no interfiera con mi labor fundamental. Y a veces sucede. Hay tiempo, bueno, que menos trabajo, más trabajo, y a veces eso me quita más tiempo del que, y hay que tener cuidadito con eso. Porque a veces nos involucramos en cosas que para nada aprovechan en el fondo, y no nos estamos ocupando y trabajando en las cosas que verdaderamente debemos hacer. ¿Y quiere que le diga una cosa? En la iglesia eso se nota. Se nota en el predicador, se nota en el maestro, en el caso devocional. A ver, ¿cuánto trabajó el que tiene el ministerio de la música, como el caso de Lina, en las canciones, preparar? ¿Cuánto tiempo está dedicando? Y se nota. Ahí enseguida todo el cuerpo nota que está un poquito medio flacón el hermano con su trabajo. Está un poquito medio como que abandonando o abandonado. Tengamos cuidado con eso. Bueno, el Espíritu Santo puede llamar y puede hablar y puede comunicar que, viejo, necesito que trabajes más. Exhortación. El Espíritu Santo nos puede exhortar, nos puede indicar un camino que Él quiere que sigamos. La Biblia, los aspectos bíblicos son generales. El mensaje de la Escritura es general. Hay decisiones que tomar, particularmente en cada congregación, en su localía, porque es una congregación local, que muchas veces es muy diferente a quizás otra. No podemos cerrarnos ahí, ¿no? Hay decisiones que tomar. Tenemos que tomar decisiones y tenemos que tomar ciertas cuestiones eclesiales de la iglesia. Y bueno, el Espíritu Santo es el que habla de su sabiduría y nos dice qué camino debemos seguir. Es como dice, ¿no? Un pasaje: esa voz a tu derecha, esa voz a tu izquierda, que te susurra al oído y te dice, anda por este camino. El Espíritu Santo nos guía, esa es la guía del Espíritu Santo, ¿no? Pero también nos habla, ¿no? Él se comunica. Reprobación, como vamos a ver, ¿no? Como hemos visto ya en estas iglesias. El Señor enojado con tal iglesia. Y Él está reprobando, le está diciendo, no estoy de acuerdo, no estoy conforme, no estoy cómodo con cómo ustedes se están manejando. Y también de amenaza. Es lo que vemos en la iglesia de Apocalipsis, ¿no? El Señor amenazando. Mirá, si vos seguís así, yo voy a sacar el candelero de su lugar. Eso es un punto crucial, de mucho énfasis. Porque a veces uno ve las iglesias como, bueno,
como que si... Esto es como que si Jesús hubiera dejado su iglesia y se hubiera ido allá, ¿no? Es como ese pensamiento de que, bueno, Dios creó este mundo y lo dejó solo para que siguiera su curso y se fuera a tomarse un caipirinha en otro planeta. No, Él está, como hemos visto en esta iglesia, en medio de su congregación. Así que tenemos que tener cuidado. A veces vemos eso en la iglesia, yo veo eso. Constantemente se dice, bueno, está bien, nosotros hacemos esto. Y ni preguntamos ni consultamos. Porque Él dejó su iglesia acá y se fue y está a la diestra del Señor. El Señor Jesucristo, ¿no? Está allá, sentado a la diestra del Señor. Está involucrado. ¿Y sabes qué? Al igual a cualquier iglesia local, el Señor Jesucristo les puede bajar la caña. Debemos tener temor de Él. Porque Él dice, te voy a sacar el candelero de su lugar. Y sabemos que algunas iglesias de acá, Él sacó el candelero de su lugar. ¿Qué? ¿Y sabemos lo que significa sacar el candelero de su lugar? Sabemos muy bien. Hay iglesias que ya no tienen candelero. Quedó el caparazón nada. Se siguen hundiendo, pero Él dice, no, no son mi iglesia ustedes. Al menos no me van a representar acá en la tierra. Temamos a Dios y tenemos que apartarnos de mal. Todas aquellas cosas que la palabra nos dice que es pecado, en medio de nuestro círculo, tienen que erradicarse. En una oportunidad, ¿no? Ustedes saben que las hormigas son muy pulcras, son muy sanas, son muy... Uno puede comerse un puñado de hormiga y lo único que va a generar es alimento en su cuerpo, porque la hormiga es algo lo más sano que puede haber, una hormiga. Y en una oportunidad, ¿no? Yo había... pensaba que, bueno, que yo tenía problemas con mi césped en mi casa, ¿no? En el tiempo yo cuidaba el césped y todo lo demás. Ahora los niños han crecido y con la pelota, eso parece un desierto. No puedo hacer lograr que caiga el pasto porque todos agarraron mi casa de parque ahora. Todos vienen a jugar a mi casa y todos vienen a jugar a la pelota a mi casa. No puedo evitar eso. Y yo creo que crezca el pasto porque en verano se reseca, todo ese polvo que vuela, se mete todo en los equipos y te hace un desastre. Y el césped, el pasto evita todo eso, ¿no? Bueno. Y bueno, en un tiempo yo pensé que las hormigas eran, ¿no? Las hormigas, las hormigas, las cortadoras de hojas, la hormiga negra. Y yo me acuerdo, ¿no? Que cuando mi abuela me veía aburrido, me decía, andá a sacarle el trasero a las hormigas. ¿Estás aburrido? Andá a sacarle el trasero a las hormigas, por no decir otra palabra, ¿no? Bueno, ella me decía, andá a descular hormigas. Esa era la palabra que yo utilizaba. Y yo iba y le sacaba trasero de las hormigas, la colita de las hormigas. Vamos a hacerlo. Aunque esa palabra no es una palabra mal usada, está en el diccionario. Pero bueno, ya se formó un prejuicio en la palabra, entonces, bueno, a sacarle las colitas. Ahí estaban todas las hormiguitas sin colita. Bueno, de esa hormiga. Y yo pensaba, ¿no? Que, bueno, eran las hormigas, ¿no? Bueno, era el guillotopo. Pero yo sabía algo. Y yo les había envenenado a las hormigas. Las había enfermado, las había puesto. Y ellos hacían algo muy particular. Que yo observaba. Ellas tomaban a esa enferma, tomaban a esa que estaba moribunda, ¿no? La agarraban y la sacaban fuera del nido, para que se muriera, ¿no es cierto?, afuera. Sacaban a todos, estaban haciendo, llevando las hormigas para afuera, ¿no? Se estaban sacando, ¿no? Esas hormigas que estaban muertas o que, para que, seguramente, de alguna manera para proteger a su nido. Bueno, en lo espiritual, en la iglesia local, sucede exactamente lo mismo. Todo aquella que lo está contaminando, el Espíritu Santo puede decir, como dice, no, sacame a ese pecador en medio de ustedes. A veces en la disciplina es necesario porque la levadura, ¿qué pasa? Corroe toda la masa. Entonces el Espíritu puede hablarnos y puede amenazarnos también. Y debemos tener que un oído sensible. Dios quiera que sea con nosotros. Sensible a la voz de no capricharnos con algo, ¿no? La voz en todas esas voces maléficas que hay en el mundo. Hay voces maléficas. Entre todas esas voces maléficas debemos los cristianos reconocer su voz, su santa voz. Bueno, ahí, versículo 7. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo encontramos en el 2.11. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, lo repite 7 veces. Lo tenemos en el versículo 29.
también. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y así. El capítulo 3, 6. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y así va. Lo tenemos también en el 22. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y nosotros también, sin excepción, debemos... Algunos están con una somnolencia impresionante. ¿Qué estuvieron haciendo ayer sábado? Están durmiéndose, ¿se dan cuenta? Es lo que le digo a mis hijos, ¿no? Calavera no chilla, porque a veces se van de fiesta y no se me quieren levantar el otro día, no tengo que estar luchando para que se maten el domingo. Pero bueno, ahora, bueno, lo hace, o sea, Dios habla a la iglesia, fundamentalmente sabemos que lo hace a través de la palabra, ¿no? Lo hace desde un púlpito, por un pastor, una enseñanza dominical, señala a un hombre el Espíritu puede señalar a un hombre, puede hacerlo el Espíritu eso, señalar a un hombre para que dé una información, una advertencia, y esas advertencias puede ser por medio de los acontecimientos, las cosas que pasan. Entonces, ¿se dan cuenta? Una advertencia, tenemos que, una oración, tenemos que, puede ser por los medios también, ¿no? ¿Cuánta información, cuánta enseñanza hemos recibido del Espíritu Santo por medio de los medios de comunicación? Yo las primeras enseñanzas fundamentales que recibí, específicas, porque eran las que, es decir, era la enseñanza necesaria y era la enseñanza clara. Venía por una búsqueda, ¿no? Estábamos ahí un poco medio como que, bueno, a ver qué dirección teníamos que darle a ciertos asuntos. Y bueno, mi señora, buscando radio, por ejemplo, ¿no? Encuentra la radio, la 100.5, la radio cristiana. Y ahí, ¿no? Escuchamos la palabra de Dios, la palabra clave, la que el Espíritu quería que nosotros escuchamos. Y fuimos, ¿no? Al principio un poco reacios, ¿sí? Porque no estábamos acostumbrados nosotros a escuchar la palabra tan bíblica, tan directa. Allí como que, claro, siempre todos esos predicadores que nos enseñaron, a excepción de uno, que falleció, misionero, Alberto Pata, a excepción de él, que tenía una manera muy directa de enseñar las escrituras. Después todo lo demás es como que lo sacamos, quitamos y suavizamos. No estaba acostumbrado a escuchar el Evangelio, ¿no? Tan directo como debe ser. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña que tenemos que enseñar todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. No podemos sacar ni agregar. Y vemos muchas veces que a veces algunos, para quedar bien con la congregación, a donde van a visitar, y sacan de la palabra para no quedar, ¿no? Ellos están preocupados más bien por su... para que se los trate como monedita de oro. No hay que pedir disculpas. La palabra debe ser dada como Dios manda que se da y no pedir disculpas. Porque es una condenación quitar o sacar. No se puede. No se puede. La doctrina fundamental. ¿Cuál es la doctrina? Una de las doctrinas fundamentales. Una de las doctrinas fundamentales es la gracia. Muy bien. Por gracia somos salvos mediante la fe, y esto no es de vosotros, sino es don de Dios. Doctrina fundamental. Nadie puede venir y decir, no, pero me parece, no. Doctrina fundamental. No se mueve ni una coma, ni un tilde. Por gracia mediante la fe. Hay algunos que cuestionan, ¿por la fe? ¿Y todo por la fe? Sí, por la fe. Porque Dios no puede tomar nada, no puede tomar de nosotros ninguna obra, ninguna, por la cual Él nos puede justificar. La fe es perfección, lo único, Dios es perfecto.
Y lo que va a tomar para justificarnos es lo perfecto. Y lo único perfecto que hay es la fe. Punto. No existe nada más. No existe más nada. Ninguna obra, ningún mandamiento que cumplimos podemos llevarlo a Dios por el cual Él nos tiene que justificar. No puede. ¿Por qué no puede? Porque Dios es perfecto. Entonces nos tiene que justificar por medios perfectos. Si Jesús no hubiera sido perfecto, si Jesús no hubiera cumplido perfectamente la ley, Él no hubiera sido apto para que, o sea, por el perdón de nuestro pecado, pues sería otro pecador más. No hubiera aceptado Dios, no lo hubiera aceptado Dios. Porque para Él todo tiene que ser perfecto. Él dice que tenemos que ser ¿qué? Perfectos. No puede menos Dios. Dios no puede menos. Y veo muchas veces empresas, ¿no? Que son empresas muy grandes y ellos tienen que, no pueden ir a menos. No puedes decir a Mercedes que baje su estándar de vehículo. No, porque es un vehículo, o sea, Mercedes son vehículos de alta gama y solo lo puede comprar gente que de cierto estatus. Vos no podés comprar un Mercedes y llevarlo al mecánico de la esquina. ¿Se das cuenta? No se puede. A no ser que seas no sé, no podés. Porque eso tiene, o sea, comprar el auto que vos puedas comprar, pero si vas a comprar un Mercedes, el hecho de comprar un Mercedes y andar en un Mercedes implica de que tu estatus económico está a la altura esa. Sabemos que hay quien, ¿no es cierto?, viven más de lo que ganan y aparentan tener, y hay mucha gente que vive en Capital Federal que no puede vivir ahí. Y va a cerrar una canilla y se pone a llorar. Porque no puede vivir ahí. Y bueno, pero quiero aparentar que vivo acá y no tiene ni para comer. Andá viviendo donde te da cuero. Donde podés. Hay gente que vive en pleno Recoleta porque, bueno, ¿se dan cuenta? Hay personas jubiladas que viven en pleno Recoleta y no pueden mantenerlo. Y a algunos clientes le digo, señora, es un departamento más chiquito. Guárdese algo de dinero y viva donde las despensas son más bajas. Las despensas no bajan de 7.000, 8.000 pesos por mes. 10.000 en alguno. Está más caro que un alquiler. ¿Y se dan cuenta? O sea, pero bueno, o sea, el que sale de ahí se supone, Entonces, por ejemplo, para poner un punto, Mercedes, ¿no? En un momento, una persona compra un Mercedes, ¿no? 0 kilómetros y va por la ruta y se le descompone en medio de la ruta, el Mercedes. Y llamó a la empresa Mercedes, 0 kilómetros se me compuso, vino Mercedes. Le reparé el auto, digo, señor, vaya. Y después le llamó a la empresa para decir que, bueno, que si salía algo o qué pasaba. Y dice, ¿usted quién es? Y dice, no, a mí se me descompuso un Mercedes. No, dice, nosotros no tenemos ningún respeto que usted se le haya descompuesto su Mercedes. Pero no, pero yo vino el Mercedes. Y, sí, lo reparó todo, el auto anda bien, pero, o sea, vinieron. Nosotros no tenemos registro de que usted se le haya descompuesto un Mercedes. ¿Por qué le dijo así? ¿Por qué le dijo eso a Mercedes? Mercedes fue, le reparó el auto, todos los repuestos originales y todo. No, el Mercedes usted no se compuso. ¿Cómo se va a descomponer un Mercedes? No se puede descomponer un Mercedes. Ese es el estándar de cierta... ¿Se dan cuenta? Bueno, en lo espiritual Dios es así, Dios es perfecto, no puede pedir menos. Es decir, no, acepto, bueno, también voy a aceptarte algunas cosas, ¿no? ¿Se imaginan un Dios medio cholulo? Bueno, acepto. ¿Qué es lo que pasó cuando apenas Dios vio las batatas, las lechugas y los tomates de Caín? Cuando Dios vio ese cordero, no lo dice la Escritura que fue cordero, ¿no? Pero suponemos, porque todo lo que dice el Nuevo Testamento, ¿no? Ese animal que Dios mata, el cual lo viste, es muy probable, casi con seguridad, no lo dice la Escritura. En una oportunidad yo estaba en esta enseñanza y salió uno del medio que estaba diciendo, usted está yendo para allá lo que la Escritura dice. Me dijo. Porque ahí no dice que era cordero. Está bien, no lo dice, pero es decir, no, o sea, vemos a Juan diciendo el cordero quita el pecado del mundo. El cordero, se ve que es el mismo corderito que ellos le pusieron un nombre, fue el que el Señor adelante de ellos asesina, mata y los cubre con esa piel. Es casi con seguridad. Viendo todos los animales y haciendo un análisis, aunque no lo dice la Escritura, podemos sacar esa conclusión. Bueno, no, usted va más allá. Es un pasaje es un pasaje de la Biblia por lo cual muchos somos atacados, ¿no? Usted está yendo más allá de lo que está escrito.
dice? Entonces está yendo más allá de lo que está escrito. Bueno, es un error, ¿no? Porque ese pasaje no se está refiriendo a eso, está refiriendo al pensamiento de la palabra, el pensamiento. Si no vayas más allá de lo que la palabra en su contexto está diciendo en lo espiritual, no vayamos más allá de lo que Dios quiere darnos a entender y a saber. Entonces llevaron la ofrenda. No, ahí dice que llevaron nada más que la ofrenda. No necesitaban llevar, es decir, ellos no necesitaban poner o sea, Caín y Abel no necesitaban, cuando se acercaron a Dios, poner un sustituto por su pecado. No lo necesitaban. No lo necesitaban. ¿Lo necesitaron o no? Su papá le enseñaron, ¿no? Su papá le enseñaron y dijeron, queridos hijitos, ustedes saben, hay un Dios eterno en los cielos. Eso es lo que debemos aprender de Adán y Eva. Si bien conocemos bien lo negativo de Adán y Eva, debemos conocer que ellos enseñaron la palabra a sus hijos. Es decir, se preocuparon en darles a conocer a ese Dios. Y dice, andando el tiempo, dice que Caín y Abel llevaron una ofrenda. ¿Quién les enseñó de que había que llevar una ofrenda? A Dios y todo lo demás. ¿A dónde se la llevaron la ofrenda? Casi con seguridad esas ofrendas que ellos llevaron fue, ellos armaron un altar que seguramente fue el mismo altar que los padres hicieron frente a la puerta del Edén, donde estaban los querubines con la espada. No lo dice la Escritura, pero es muy probable que ellos haya sido así. Y que Dios bajara detrás de los querubines, cuando se acercó Caín y Abel, porque él habla con ellos. No lo dice la Escritura, bueno, está bien. No lo vamos a enseñar, ¿no es cierto? Se baje detrás de los querubines, y ahí es por detrás de los querubines, ¿no es cierto? Porque nadie puede ver a Dios sin morir por su santidad, ¿se dan cuenta? ¿Se acuerdan lo que pasó con Moisés? Moisés dice, quiero verte. Y el Señor lo puso, lo cubrió en un hueco y pasó la sombra nada más. Imagínense ustedes si Moisés hubiera visto a Dios, que hubiera quedado fulminado y nomás. No entendemos muchas veces la santidad de Dios, hay que adorar. Y Él puede aceptar cualquier cosa. Cuando Él ve que ellos traen la ofrenda, ya eran mayores, calculamos unos 20 años, vinieron ellos con su ofrenda, y Abel entiende muy bien el concepto enseñado por su padre. Él entiende el concepto, hijo, tenés que acercarte con un sustituto. ¿Por qué? Porque ellos ya Dios se lo había enseñado antes a ellos, ¿no? Él mata ese cordero y los cubre con sus pieles, los justifica por su pecado, tenían que ser justificados. ¿Y qué dice la Escritura? Sin derramamiento de sangre no hay ¿qué? Remisión de pecado. En todo momento hubo derramamiento de sangre. Ahí la primera vez que hubo derramamiento de sangre, ¿dónde fue? En el Edén, cuando ellos pecaron. Así seguramente fue. No está escrito. Así seguramente fue. Entonces le dijo, ¿no? Aprendamos eso nosotros los padres de ellos. Enseñaron a sus hijos, se tomaron el tiempo de hacerlo. Se sentaron con tus hijos y explicaron cada punto. Hijo, a los dos, ¿no? Hijos, cuando vayan a acercar, cuando vayan allá al altar y quieran conocer a ese Dios, acuérdense que no pueden acercarse como hijo por su casa. Debe haber un sustituto en medio porque es peligroso. Entiende bien la consigna, a ver. Pero no la entendió muy bien, ¿no? El revoltoso Caín. Él fue, yo tengo que llevar algo, llevar un par de batatas, un par de boniatos, como decimos los uruguayos ya. Llevo un par de boniatos, un par de lechugas, lo que yo mismo trabajé la tierra, lo que yo trabajé para que la tierra me lo diera, se lo presento a Dios. Mamita querida, ¿no? Ese momento que vemos ahí, vemos un Dios terriblemente tierno, un Dios terriblemente amoroso, porque vemos que Él instruye a Caín. Lo podría haber fundado más y hubiera quedado Caín, digamos, Dios hubiera faltado a su amor, hubiera faltado Dios a su justicia, pero no fue así, ¿verdad? Había algo que enseñar ahí. Pero ¿qué vio el Señor cuando vio el cordero, cabrito, pónganle, que él sacrificó ahí? ¿Cuánto tenía Dios crucificado a su Hijo? Dice que lo tenía crucificado antes de... Al Señor Jesucristo lo tenía crucificado antes de la fundación del mundo.
probablemente cuando Dios ve el cordero, en la mente de Dios, ¿qué vio? A su hijo. Y dice que esa ofrenda fue agradable a Dios. Es muy probable que Dios haya visto a su hijo, al que ella tenía crucificado. Pero cuando ve la de Caín, los boniatos, las patatas ahí, ¿no? Yo digo, no se agradó, por supuesto que no. Dios no se agrada de lo que no viene por fe. Fíjense en la teología. Hay que hacer observaciones de la teología, hay que hacer observaciones de la doctrina. Sin fe es imposible agradar a Dios. Caín, se dice y se puede llegar a enseñar de que ahí es donde nacen todas las religiones que están puenteando a Dios. Nacen de Caín. Porque el Caín dijo, bueno, yo voy a llevar las cosas que a mí me parece que por las cuales me tiene que justificar. Porque los padres seguramente se lo enseñaron. Yo voy a ir a acercarme a Dios de la manera que quiero yo. Voy a llevarle algo que yo... ¿Se dan cuenta? ¿Ven la gracia ahí? ¿Ven las obras? ¿Ven las obras ahí? Se ven clarita las obras, ¿no? Voy a llevar algo que yo produzco. Señor, te traigo algo que yo coseché. En la tierra como dijiste, pero yo pude sacar lo bueno para entregártelo. Y Dios dijo, no voy a aceptar la oferta. Y lo instruye a Caín. Y le dice, el pecado está siempre a la puerta. El pecado está siempre a la puerta de Caín y el pecado está siempre a la puerta de cada uno de nosotros. Siempre será así. El pecado está ahí, a la puerta de Caín y de nosotros. Pero él le da un consejo. Caín, mirá, si vos haces lo bueno, el pecado está a la puerta. No tenés consejo. Y es un consejo válido para todos nosotros. El pecado está a la puerta, Caín, y siempre va a estar ahí. No vas a poder quitarlo de él. Pero yo te voy a enseñar cómo podés contrarrestar ese pecado. El consejo es tremendo. Él le dice, si vos haces lo bueno, si vos te propones hacer lo bueno, como se nos enseña a nosotros hoy día, andad en el Espíritu y no vas a obedecer a los deseos de la carne. El hecho, la acción de caminar en el Espíritu, el pecado siempre va a estar ahí en la puerta. El hecho de que yo camine, ¿se acuerdan que se los enseñé esto? Cuando camino en el Espíritu, el pecado siempre va a estar ahí. Pero la acción y el hecho de yo caminar en el Espíritu es lo que contrarresta no andar en el pecado. En este caso se lo dice de manera diferente a Caín. ¿Sabes qué? El pecado está ahí, te quiere arrebatar, es como un león que te quiere arrebatar. Pero si vos haces lo bueno, no importa que el pecado esté ahí a la puerta. Él no te va a hacer el daño. El consejo. Es el mismo consejo que el Señor nos dice a nosotros. ¿Qué le dice a los jóvenes? Cuando están la presión del grupo. Dice, te presionan, cambiate de vereda. Es el consejo sabio. Un consejo sabio y un consejo práctico. Y eso es algo que yo sin saberlo siempre lo practiqué en mi vida. Y se lo puedo decir por una experiencia. Puedo tomar ese pasaje con una experiencia experimental de mi vida. Yo siempre la barrita allá, todas las barritas que estuvieron en mi barrio eran barras y barras, ¿no? De 20, 30. La barra estaba allá, yo pasaba por la otra o por la otra vereda. Es muy práctico, es muy sencillo. El consejo es, cámbiate de vereda. Porque aún el hecho de que camine por esa vereda es increíble, pero si uno caminaba por esa vereda, alguna que otra cosa la barrita te decía. Pero si vos te caminabas por otra vereda, no te decía nada. Qué curioso, ¿no? El principio bíblico. Y el otro es decir no y apartar. No digas no, porque el grupo te va a seguir presionando y vas a terminar. Y esto, si lo repetimos, los jóvenes, esto tiene que ver con droga, tiene que ver con lo que sea. Las malas compañías
terminan ¿qué? Corrompiendo las buenas costumbres. Entonces tenemos que hacernos de buenos amigos y de buenas amistades. Esas buenas amistades van a influir en nosotros también, pero desde el punto de vista bueno. Es lo que yo le quiero transmitir a Dylan. Dylan quiere cambiarse de colegio, quiere irse a un colegio estatal, ¿no? Donde los espíritus son otros espíritus. Y uno puede ver los espíritus de este colegio evangélico cristiano. Uno ve los espíritus. La madre detesta los espíritus y yo detesto los espíritus. Son diferentes los espíritus. Totalmente diferentes los espíritus. Pero uno puede ver el otro lado y son otros espíritus. ¿Y qué nos dice la Escritura? Que tenemos que probar los espíritus. Probar los espíritus. Los espíritus demoníacos y los que no son demoníacos. Probar. Y él tiene que aprender, y tiene que entenderlo eso. Él tiene que llegar al punto de decir, papá, lo entiendo, no puede estar en una posición no rebelde, decir, no, ¿por qué? O sea, si vos estás bien ahí, porque ahí son otros espíritus. O sea, los otros espíritus son totalmente diferentes. Uno ve a todos esos muchachos, ¿no? Dentro de ven que son otros espíritus. Lo de los padres son otros espíritus, lo de los hijos son otros espíritus, son otros espíritus. Punto. Entonces, las advertencias del Espíritu debemos, ¿no es cierto?, siempre, y vemos que Caín no toma el sabio consejo de Dios, amoroso de Dios, él no lo sigue, porque la Biblia nos dice después, ¿no?, que, nos dice que él siguió su ruta. Como dice, Romanos, ¿no? Dice, cada uno se desvió por su propio camino e hizo la suya. Nosotros como cristianos no podemos hacer la nuestra, tenemos que hacer la del Señor. Bueno, yo me acuerdo de esa persona, ¿no? O sea, hay que tener valor para levantarse y frenarme la enseñanza, ¿no? Pero bueno, terminé diciendo al amigo, mire, ¿sabe qué? La Biblia es su propio intérprete. O sea, y le mostré, ¿no?, un pasaje bíblico. Me agarró medio mal parado, ¿no?, porque no me la esperaba. Hay cosas, hermanos, que te van a agarrar mal parado, ¿no? Así que trate de preparar. Vamos a un poquito Hebreos 11, donde ahí sí explica, ya no habla de ofrenda sino de sacrificio. Vamos a 11. Vamos a buscar el pasaje. Bueno, vamos a terminar, no sé qué tiempo tengo. A ver si ustedes me ayudan, el pasaje donde está, nombra justamente a ver. Capítulo 11. 11:4. Gracias, hermano. En el Génesis vemos que ahí usa que llevaron ofrenda. Dice que los dos hermanos llevaron ¿qué? Ofrenda. Pero acá se cambia la palabra. Lo que pasa es que al traducir el Viejo Testamento del arameo, del idioma judío, tiene que utilizarse otra palabra, pero acá está traducido, ¿no es cierto?, del griego. Por eso dice así: por la fe Abel ofreció a Dios más que excelente sacrificio que Caín, por cual alcanzó testimonio de que era justo. ¿Se entiende? Él fue por el sustituto por su pecado y Dios lo justificó. Haciendo alusión justamente de que eso iba a suceder, ¿no?, con Jesús. Cuando el profeta bautista Juan lo conocemos como bautista, pero era profeta, también dice que era aquí el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Dice que le alcanzó, ¿qué? Por la fe lo alcanzó. Qué contradicción con el hermano. El hermano no fue por fe, y al no ir por fe desagrada a Dios. Por eso la Escritura dice que es imposible agradar a Dios sin fe. Es imposible. Lo único que Dios tiene para tomar y justificarte a ti y a mí es la fe. No existe nada. No, la fe para Dios es perfección. Qué increíble, ¿no? Porque si nosotros analizamos la fe, ahí nos damos cuenta de que Dios no puede tomar nada, que no sea fe. ¿Y ahora eso dónde? Bueno, es un don de Dios, ¿no? Bien, muy bien. Somos salvos por gracia mediante la fe, y esto no de vosotros es un don de Dios. Las dos cosas son don de Dios, ¿no es cierto? La gracia, tanto que es por gracia, y es un regalo de la gracia y también la fe. Entonces Dios toma la fe y la cuenta como justicia. No toma el bautismo como justicia. Yo, aquello que está, exhorto a todos aquellos que me miran por los medios de comunicación o quien fuera, de que se aparte de tal maldad. Que se aparte de tal maldad. Porque si estás enseñando que el bautismo te salva, vos estás diciendo que es una obra de justicia por la cual tiene que Dios justificarte. Tenés a Dios como deudor, como dice Romanos 4. Y Dios no es deudor de nadie. Él no tiene que pagar a nadie. Como el catolicismo romano, ¿no? ¿Pecaste? Ah, bueno, rezaste 40 Ave María, 400 Padre Nuestro, y Dios te va a justificar, ¿no? Dios es un deudor, que en base a tu obra te paga. Es un deudor del universo, ¿no? No puede ser deudor, porque Dios es autosuficiente. De Él es todo, el universo. De Él es todo el universo. Y lo único que Dios dice que va a pagar es la maldad de los hombres. Porque esa maldad de los hombres está en contra de su... Esa maldad de los hombres está en contra de su nombre. Cada vez que Dios castiga, ¿lo hace con amor? Dios asesina a alguien y lo hace con amor. Cuando Dios va a asesinar a alguien, Dios va a quitar la vida a alguien, Dios va a asesinar a alguien, ¿no? Vemos que pasó con los hermanos, con los hijos de Aarón, ¿no es cierto? Los fulminó más, los asesinó, les quitó la vida. Dios deja el amor de un lado para poder asesinar. ¿Está restando el amor? No. ¿Saben por qué? Porque el hecho de haberlos asesinado tienen que ver los hace por el amor a su nombre. Le están faltando a su amor. Por eso él actúa en ese amor. ¿Se entiende? Ninguna virtud falta a Dios cuando hace algo. Dios no hubiera destruido y en Él no hubiera faltado su justicia, ni su amor, no hubiera faltado nada de eso, porque es perfecto. Por eso dice que Él nos salvó por su misericordia, no por ninguna obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino, Tito 3:5, sino por el lavamiento de la regeneración por el Espíritu. Eso es otro pasaje que se malinterpreta. Se tiene que leer de corrido para algunos. Lavamiento de la regeneración por el Espíritu Santo. Lo que está diciendo que el Espíritu Santo produce en nosotros una regeneración. ¿Se acuerdan que lo aprendimos? Que la regeneración es el nuevo corazón que Dios pone a cada hijo suyo. Eso es regeneración. Y lo hace, fundamentalmente Él lo hace. Y así de enérgicos tenemos que ser, para que salgan muchos de los que están viviendo en este pecado. Dios justifica al hombre por la fe sola. No por sacrificios humanos, o pruebas, o bautismo, lo que queramos. Y si no se apartan, ahora lo saben, o lo pueden llegar a saber, si no se apartan de tal pecado y de tal pretensión, va a ser bajo su propia responsabilidad, así de punto. Y insistir en eso implica que Dios te baje la caña. ¿O qué crees vos?
de que Dios va a dejar que su voluntad sea, manchada y no va a hacer absolutamente nada, es lo que pasa con nosotros, si nosotros seguimos, ¿no? O tratamos de ser desobedientes. Dios puede traer juicio en medio de nosotros. Y la cosa no funciona. La iglesia se está desarmando, Bueno, podamos pensar que no sea cosa que el Espíritu Santo, Dios nos haya bajado la caña. Puede ser que Él haya determinado, Dios no lo permita y que Dios nos salve, que Él haya dicho, puede ser o no. ¿Saben qué? Iglesia Evangélica del Molino, ustedes no me van a representar más. Primero está la advertencia, ¿no? Y nada más. Y aquí. Arrepentite, porque si no... Efesios aparentemente no se arrepintió. La Odisea no se arrepintió. Y fue quitado, ¿no es cierto?, el candelero de su pueblo. Nosotros también tenemos un candelero puesto. ¿Ustedes qué creen? ¿Lo tenemos? Cada uno no. Lea la escritura. Sacrificio. Un sacrificio dice, por la fe ofreció un sacrificio. Es decir, Dios le dijo a Abel, ¿sabe qué? Vos me tenés que tener un sustituto. Vos no puedes hacer absolutamente nada, estás perdido, estás hundido en el hoyo. Sustituto me tenés que tener. Sustituto, Señor, pero ¿no puedo hacer algo? Una obrita. Le traigo como hermano un par de batatas. Ahí que yo con el sudor de mi frente cultivé. No. Tiene que ser un sustituto, tiene que ser. Porque vos no puedes hacer nada. Nada vos es perfecto que a mí me pueda satisfacer. Por eso vemos en el Antiguo Testamento que esos sacrificios eran ¿qué? Olor fragante. Dios es perfecto. Y lo único que Dios puede tomar como justicia, por lo cual Él puede justificarnos, es por la fe. Eso se ve clarito. Esto lo hablé con mi tío. Quisiera haber hablado un poco más, porque lo vamos a hacer nosotros, porque tocamos algunos aspectos del ejemplo de Abraham, pero hay otros que se pone más denso el tema, para que quede claro. Me gustaría no tener más tiempo con él, para que él pueda ver capítulo 4 de Romanos, completito, y pueda él entender que justificados somos por la fe sola. No hay bautismo, no hay circuncisión, no hay ley, es imposible. Bueno, el capítulo 4 de Romanos lo explica bien claro. Bueno, el Espíritu Santo es el que nos tiene que llevar a la verdad, es decir, a la comprensión. Es el que tiene que iluminar Efesios 4. Romanos 4. Lo tiene que iluminar el Espíritu Santo. ¿Ustedes qué creen? Yo cada vez que lo leo me convenzo más. Cada vez que lo leo el Espíritu Santo me da una confirmación aún mayor. Otros no pueden verlo, ¿por qué? Yo me pregunto, ¿por qué yo lo puedo ver? ¿Y que vos lo podés ver? ¿Está claro? ¿Lo tenés claro? ¿Hay una duda? ¿Hay un pero? ¿En tu caso en particular, personal? Vos cada vez en el Hechos 4, si realmente has hecho en tu vida un trabajo de años, como el caso mío, de buscar, y siempre estoy leyendo, ¿no? Y cada vez me confirma más, te ha confirmado. El Espíritu Santo lo ha hecho, lo ha hecho Fidel, el Espíritu Santo lo ha confirmado. Todo lo que han leído Romanos 4. Hermana, ha leído Romanos 4. O sea, Elio ha leído Romanos 4. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué a nosotros sí y a algunos no? Bueno, hay que revisar algunas cosas. Creo que hay que revisar algunas cosas. Como dijo nuestro hermano Evelio en clase pasada, nuestro corazón es engañoso más que a nada. Podés estar engañado y a lo mejor ni lo sabés. Podés tener un velo puesto y a lo mejor no lo sabés. Yo estoy totalmente convencido que tienen un velo puesto. No puede ser que nosotros lo veamos con claridad y otros no lo puedan ver con claridad. Punto. ¿Por qué nosotros sí y otros no? Uno puede ser más teológico, menos teológico, más doctrinal, bíblico, menos doctrinal, bíblico, pero en definitiva, globalizando, el concepto general está claro. ¿Por qué? No lo está. Hay un velo puesto. Un velo que, como vemos en la Biblia, solo el Espíritu Santo puede quitar. Así que debemos descansar. Mi celo en el Evangelio me lleva a hacer lo que hago. Y lo voy a seguir haciendo. Y voy a ser mucho más enérgico que esto.
No con mi congregación, porque la tiene clara. A veces cuando uno tiene que presentar el Evangelio a algunos círculos cristianos puede ser más enérgico, porque es así que debe ser. Y al que le gusta, y al que le gusta, que no le gusta. He sido un poquito medio como, a veces no, digo, bueno, no leemos estas cosas, ¿se acuerdan que muchas veces lo comentamos? No, voy a cambiar. ¿Saben qué? Porque así debe ser. Y yo estoy faltando a la palabra. Y eso es quitarle poder al Evangelio. Porque tienen que ser llevados por el Espíritu de la verdad. Y qué maravilloso es que todos seamos llevados a la verdad, ¿no es cierto? ¿Qué mejor cosa, ¿no es cierto?, para nuestra comunión. ¿Qué mejor cosa para nuestra comunión? Porque parte de nuestra comunión y la paz que podemos experimentar y la unidad que podemos experimentar tiene que ver con la doctrina correcta y con la teología correcta. Ahí parte, ¿se acuerdan del hermano Teolopilo? El hermano que conocemos, ¿no es cierto?, por medio de internet. En una oportunidad cuando lo vimos en San Miguel, él dijo algo claro. La diferencia la va a hacer la palabra de Dios de cómo sea predicado. Algunos, ¿saben qué? Algunos círculos cristianos tienen que atar el púlpito con una cadena. Habría que decir, ¿saben qué, hermano? Vas a tener que atar tu púlpito, Conseguiste una cadena esa de barco, así de gruesa, y atalo porque, ¿saben qué? Se te está volando. Se te está volando el púlpito. ¿Se dan cuenta? ¿O no notan ustedes? Se le están volando el púlpito, se le vuela el púlpito. ¿No se te está viendo como el viento que la carpa que se está volando? Bueno. Vamos a orar. Hagan unas 11.3. 11.4, perdón, en cuanto a Abel. Ahí explica realmente que lo que Abel fue el sacrificio por su pecado. Por su sacrificio dice que fue declarado justo. Es lo que le respondía a esta persona cuando se levantó. Aunque seguía insistiendo, ¿no?, en su teología media confusa. Espero que pueda entender esto, ¿no?, y algún día. No sé si vive, no sé si sí. Así que vamos a ver. Señor que estás en el cielo, queremos darte las gracias por tu palabra, la que nos conforta, la que nos anima, la que nos asegura, la verdad, en un mundo tan confuso como el que estamos viviendo, en cuanto a teología y en cuanto a doctrina, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres un Dios perfecto y solo convives con la perfección. No puedes, Padre Santo, vivir con nada menor. Por tu santidad, por tu pureza. No hay en ti sombra de variación, Padre Santo. Tú eres santo, santísimo. Así que gracias por nuestra congregación local, Padre Santo, que danos toda la sabiduría, danos lo necesario para seguir insistiendo, para seguir viviendo con congregación y danos vida. Vida. Y sabemos que el Espíritu Santo es el Espíritu de vida. Y gracias te damos por todo. Te pedimos por todos aquellos hermanos que tienen una teología equivocada, que erran en las Escrituras, para que tu Espíritu Santo los lleve a la verdad, que ilumine. Fundamentalmente en cuanto a la justificación, este capítulo 4 de Romanos, que es clave, es esencial. Doctrina fundamental, porque por la fe fue justificado nuestro padre Abraham y por la fe también somos justificados cada uno de nosotros. Él no lo fue por sus obras, Él no lo fue por la circuncisión, no fue por la ley, solamente fue por la fe. Y vos nos pedís que también nosotros nos acerquemos a ti con fe, como lo hizo tu siervo y amigo y nuestro padre Abraham, nuestro padre en la fe. Tú lo has hecho, Señor, heredero del mundo, y si nosotros seguimos sus pisadas, nosotros también vamos a ser coherederos con Él, porque así tú lo determinaste. Ese mundo nuevo, ese cielo nuevo que vas a crear, donde vamos a la justicia, donde vos vas a estar en medio nuestro y vas a ser nuestro Dios. Eso es lo que nos espera. Vas a destruir este mundo, porque vos le prometiste a Abraham eso.
Y tú eres un Dios fiel. Le prometiste a Abraham, Padre, de que él iba a ser heredero del mundo. Cuando hablas de heredero del mundo, no hablas de este mundo. Este mundo que maldijiste, este mundo que vas a destruir, sino el venidero. La Jerusalén celestial bajada del cielo. Así que te damos las gracias por todo esto. Fortalecenos. En el nombre bendito de Jesús nuestro Señor. Amén.